¿Quiénes fueron? Eratóstenes, Joseph Fourier, Isaac Newton, Emmy Noether, René Descartes y Euclides. ¿Cuáles fueron sus contribuciones a la matemática? Bueno, vamos a buscarlos uno por uno. Eratóstenes era uno de los primeros acá. Bien. ¿Quién fue y qué es lo que descubrió? Si alguien me quiere comentar. Matemático griego. Bien, fue un matemático griego, que fue capaz de De calcular el diámetro de la Tierra usando una varilla clavada en el suelo. Bien. Y la regla de 3. Perfecto, bien. Buenísimo, ¿sí? Ese sería el primero, ¿sí? ¿Qué es lo que logró? Eso, bien. Luego decía Fourier, que está acá. Bien. Fourier, bueno, fue un matemático del siglo XIX, ¿no? ¿Cuál fue su contribución? La termodinámica, ¿puede ser? Es conocido por su contribución a la termodinámica. Sobre la base de los fenómenos. Bien, sobre la base de los fenómenos naturales. Perfecto, muy bien. Bárbaro. Bien, tenemos ya entonces esos dos. Luego viene Isaac Newton. Bien, que, bueno, estaba desarrollando teoremas, ¿sí? Como el cálculo diferencial e integral en cortos periodos de tiempo. ¿Y eso qué contribuyó? Una revolución en la ciencia contemporánea. Bien, perfecto. Bien, y todavía se enseña y se aplica hoy en día. Bien, perfecto. Luego tenemos Newton, la que sigue era Emmy Noether. Emmy Noether acá. Bien. Bueno. ¿Quién era ella? Científica alemana. Bien, bien. Era una científica alemana, bien judía, al comienzo del siglo XX. Sí, también era una mujer, o sea que tenía las de muchas para perder en esa época, ¿sí? Pero, ¿qué fue lo que logró? Formuló teorías fundamentales para comprender la relatividad. Perfecto, muy bien. Bien, sí, lo tenemos ahí debajo. Bien, perfecto. Luego dice René Descartes. Bueno, René Descartes, acá. Bien, ¿alguien que quiera leer? Bueno, en principio destacar que era un matemático y también un filósofo, ¿no? Padre del racionalismo y demás, pero además de eso, en matemática, ¿qué logró? Su acercamiento a la geometría es el origen de los ejes cartesianos e incluso fue contratado por la reina de Suecia para desarrollar su trabajo. Perfecto, muy bien, bien, perfecto. Bien, bárbaro. Y por último, Euclides. Euclides está, ¿dónde estaba? Más abajo, acá. En el último, me parece. Bien, bien, era un matemático que... Escribió uno de los libros más influyentes en la historia, que es Elementos. Bien, del cual se nutrieron muchos matemáticos modernos, ¿sí? Y estableció los fundamentos de la geometría, ¿no? Sí. Bien, muy bien, bárbaro. Bien, perfecto, entonces el punto 1. Punto 2, responder. ¿Verdadero o falso? ¿Existe un premio Nobel de matemáticas? ¿Sí o no? Falso. Falso. Bien, Falso. bien, está acá al principio.
¿sí? Dice, no Una existe... pregunta. Sí, Ahí cuando ponemos falso, ¿tenemos que ir a ese párrafo y aclararlo? si quieren ponerlo, pueden ponerlo en español, pueden poner este pedacito. ¿Sí? Yo no puse justificar, pero si ustedes quieren pueden agregarlo, ¿sí? Como para eh, explicar un poquito más por qué sería falso, ¿sí? Ah, dale, Bien, gracias. no existe entonces, no hay un premio Nobel de matemáticas. Bien, Pitágoras y Teano eran dos matemáticos griegos. Verdadero. Verdadero. Ajá, ¿dónde estaba? Bien, perfecto, sí, los griegos, así que este sí es verdadero. Bien, verdadero. La que sigue dice, los teoremas que desarrolló Newton ya nos enseñan hoy en día. Falso. Falso, bien. ¿Se acuerdan que cuando leímos un poquito lo que descubrió Newton, lo que trabajó y demás, dice acá, ¿dónde estaba que hablaba de Newton? Acá, ¿no? Que sus teoremas y demás todavía se enseñan y se aplican hoy en día, ¿sí? O sea que sí, son todavía aplicables. Bien, el estudio de los sistemas dinámicos sirvió para explicar y entender el caos. ¿Dónde está? Verdadero. 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 Ajá, bien. Eh, sí, acá, ¿no? Bueno, todos estos sistemas dinámicos como el efecto mariposa y demás, ¿sí? Se utilizan para escribir el sistema de caos. Bien, perfecto. Y la última dice, esta es verdadera, la última dice, René Descartes era filósofo además de matemático. Verdadero. Verdadera también, muy bien, sí, ya lo mencionamos, perfecto. Bien, entonces falso, verdadero, verdadero, muy bien. La 3 dice, ¿qué relación hay entre los indios y los árabes en cuanto a la matemática? ¿Qué se introdujo? Bueno, busquemos donde habla de India y Arabia. Mm, Acá hablaba de los griegos. En el 9. En el 9, bastante más adelante. Es verdad. Bien, ajá. Sí. Perdón, me veo bastante arriba. Ajá. Bueno, ¿qué relación hay entonces entre estas dos civilizaciones? Desarrollar la aritmética clásica. Bien, ajá, los indios clásicos eran, los pensadores clásicos indios sí estaban desarrollando, ¿no? La aritmética clásica que luego, sí, de la que luego se tomarían los árabes, ¿no? Ajá, y esto que fue posible gracias a qué? A la introducción Eh, del número 0. Perfecto, bien. En el sistema numérico, ¿no? Que lo llevó a operar como nunca antes. Perfecto, muy bien. La última pregunta dice, ¿por qué era importante la ciudad de Alejandría? Aquí. ¿Qué encontramos ahí? Era importante ya que fue uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo. La Ajá, mezcla de culturas, el museo, la biblioteca y la congregación de sabios de diferentes ámbitos hicieron de la ciudad un referente en conocimientos a nivel mundial. muy bien, perfecto, bien. Sería esta primera parte del punto 10, ¿no? Sobre todo los segundos, el segundo y tercer renglón. La mezcla de culturas, el museo, la biblioteca, la congregación de sabios de diferentes ámbitos o de campos, ¿sí? Hizo que la ciudad sea un referente en conocimientos a nivel mundial. Perfecto, muy bien. Bueno, y por último teníamos que indicar referentes de las palabras en negrita. Bien, empecemos desde arriba. Esta sería la primera. Bien, no, acá hay una antes. Dice, y lo hizo varios siglos antes de que se demostrara que el planeta era redondo. ¿Hizo qué? ¿En cuál está? En el 2 hay uno antes, capaz yo me lo salteé. Capaz ustedes No, no lo yo me lo vieron. salté a ese. Está bien, porque es muy cortita. Yo me lo... Bueno, no importa. Pensémoslo acá.
hablamos de Euclides, ¿no? No, perdón, de Eratóstenes. El calcular el diámetro de la Tierra. Exactamente, bien, ¿no? Y he did it, hizo qué, ¿no? Calcular esto varios siglos antes de que se demostrara que el planeta era redondo. Bien, perfecto. Luego tenemos este acá, they, ¿sí? Ellos trabajaron gracias, ¿quiénes? Bueno, funcionan, mejor dicho. ¿Gracias a qué? A la contribución de la termodinámica. Bueno, pero ¿quiénes son los que funcionan gracias a esto de que contribuyó Fourier? Son varios equipos, digamos, por así decirlo. Sería ese que dice la CT. Bien, el CT scan es lo que sería la tomografía computarizada, ¿sí? Data storage, ¿qué es esto? ¿Sí? El almacenamiento de datos, ¿sí? En celulares y los ecualizadores en la industria de la música. Todos estos, ¿sí? Funcionan gracias a los logros matemáticos de Fourier, ¿no? A esto se refiere ese day, a estos tres. Bien. Luego tenemos este this, ¿sí? Que dice, estos trajeron o provocaron una revolución en la ciencia contemporánea. ¿Quiénes son esos que provocaron o qué es eso que son esos que provocaron? Los teoremas. Bien, perfecto. Los teoremas, sí, podríamos agregar tales como el cálculo diferencial y el cálculo integral. Bien, pero bueno, si pusieron teoremas no estaría mal tampoco. Bien. Luego dice, por más precisas que sean las ciencias matemáticas, Stoll, in the early, ¿quiénes son esas precisas? Una ciencia matemática. Exactamente. Bien, este es un caso de referencia, ¿no? Hacia adelante, lo que llamamos referencia catafórica, ¿no? Que no se refiere a algo que está antes en el texto, sino que va a aparecer después del referente, ¿sí? No es tan común, pero puede llegar a haber una. Y creo que esta es no, la anteúltima, no, tenemos un par más. Esta acá. Eso no le impidió convertirse en una de las científicas, las matemáticas más importantes de la época. ¿Qué sería eso que no le impidió? Ser mujer judía. Bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, con aspiraciones que aspiraba a ser científica en Alemania al principio del siglo XX. Perfecto, bien. Luego dice, en el punto 8 tenemos he. Él es reconocido como, ¿quién? Es reconocido como, René Descartes. exactamente, bien, Descartes. Y por último dice which, ¿sí? Que los llevó a operar como nunca antes. ¿Qué fue lo que los llevó a operar? La introducción del número 0. Bien, en el sistema numérico. ¿Sí? Toda esta idea antes a eso se refiere el which. Bien, perfecto. Bueno, y esto es lo último, no había más. No, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna consulta de este texto? O del trabajo, mejor dicho, De mi parte, no. ¿no? Bueno, bien. Bueno, perfecto. Vamos entonces a pasar al PowerPoint de hoy, ¿sí? Bien, un segundito que... Ahí está. ¿Qué pasó que son bastante menos que la primera clase? ¿No les llegó el link capaz? ¿O no saben? A mí la primera me pasó que yo no asistí porque no me había llegado. Ah, ok. Bueno, no, porque la primera clase eran bastante más, no sé, no me acuerdo bien, 10, 11 capaz.
Y Hoy en bueno, el grupo preguntaron si había clase y yo respondí que suponía que sí, que sí, debía ser sí. con el mismo link, pero solo una chica preguntó y no sé los Sí, demás sí, si sí, vieron o no. es siempre el mismo link. Salvo que pasara que yo un día intento abrirlo y no puedo abrirlo porque se me bloquea algo. Bueno, en ese momento en el momento les mando, chicos, no funciona el link, vamos a este. Pero si no, es siempre el mismo link que les pasé. ¿Sí? Y siempre en este horario. Salvo de vuelta que yo les avise que se corre por algún motivo o eso. ¿Sí? Bien. No, para dejarlo en claro por las dudas. Bueno, vamos entonces con el tema. Una cosa, Sí, el, sí, perdón. eh, nosotros el 18 tenemos el primer parcial con la materia que tenemos antes Ajá. y terminamos a las 1:30 justitas, Ah, por las capaz que. dudas. Ah, ok, está bien, está bien. Pero ustedes conmigo Por no ahí tienen el vamos a entrar parcial más tarde. ese día. Por las dudas, No, no. No, 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 es no, la otra es la semana. siguiente. Ah, está bien. Bueno, entonces el 18 arrancamos un poquito más tarde, no hay problema. O sea, no pasa nada. claro, no, yo porque capaz que vamos a entrar más tarde. No, sí, por eso, está bien, está bien. Sí, 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 lo charlamos. Por las dudas, verme acordar, sí, por ahí sí me olvido. ¿Sí? Bueno, bien, vamos entonces con el tema de hoy, que es otro tiempo verbal que vamos a trabajar hoy, que es el present perfect. Es un tiempo verbal que está relacionado, decimos que vincula, relaciona el pasado y el presente, ¿sí? Se contrasta mucho sobre todo con el pasado simple, que es el que vimos en la primera clase. Y bueno, el pasado simple, recuerden, ahora lo vamos a ver bien, pero el pasado simple, recordemos que se utilizaba para acciones que ocurrieron en el pasado, que eran verdad en el pasado, pero que ahora ya no ocurren más y que ahora ya no son ciertas, que ya finalizaron y demás. El presente perfecto, por el contrario, vamos a decir que es como que vincula si lo que ocurrió en el pasado tiene relación o todavía continúa con el presente. Vamos a fijarnos en esta línea del tiempo, en la que tenemos, bueno, pasado, presente acá la línea negra vertical y futuro. Acá el futuro lo vamos a dejar de lado. Y acá está bien comparado lo que yo les decía. Fíjense la oración en rojo, que está en past simple. Dice, I lived in Amsterdam for 2 years, ¿no? Yo viví en Ámsterdam por 2 años. Esto me da a entender que durante un periodo de 2 años yo estuve viviendo en Ámsterdam, pero ahora yo no vivo más ahí, ¿sí? Entonces, eh, esta actividad, ¿sí? De yo viviendo en Ámsterdam ya no es cierta ahora, ya no ocurre más. Yo vivía, ¿sí? Pero ahora ya no vivo más ahí. Fíjense que los tiempos, perdón, el verbo en pasado simple, la flecha, ¿sí? No conecta pasado y no toca el presente, ¿sí? Sino que directamente se refiere al pasado. Ahora, lo que está en azul, en present perfect, fíjense cómo la línea conecta pasado y presente, ¿no? Entonces, podríamos decir, I have lived in Amsterdam for 2 years. ¿Sí? Yo he vivido en Ámsterdam por 2 años. Quiere decir que hace 2 años me fui a vivir a Ámsterdam, pero sigo viviendo en Ámsterdam. ¿Sí? O sea que lo que empezó hace 2 años sigue siendo cierto. No es como en este caso que fueron 2 años en el pasado, pero que ahora ya no ocurran más. ¿Sí? Esa es una diferencia que hay que hacer entre lo que sería el pasado simple y el presente perfecto. El presente perfecto, recuerden, vincula pasado y presente. Lo que ocurrió en el pasado continúa ahora. Vamos a ver igual bien ahora otros usos. Pero esta es como la idea principal. Decimos que es un tiempo compuesto, ¿sí? Porque está formado por 2 palabras, por lo menos. Have o has, que va a ser el auxiliar, y ese have o has auxiliar va a estar seguido de un verbo que va a estar en pasado participio, ¿sí? Recordemos que el pasado participio es la terminación ed o, si el verbo fuera irregular, la tercera columna de la listita de verbos, ¿sí?
Bueno, veamos ahora un poquito más bien el tema de los usos. Bueno, como yo les decía, el Present Perfect Simple se puede utilizar tanto para acciones que no han finalizado o acciones que tal vez sí han finalizado, que ya ocurrieron, pero ya vamos a ver con qué matiz, por qué se diferencia del past simple. Siempre lo vamos a estar contrastando con este tiempo. En primer lugar, los no finalizados. Bueno, estas expresiones en este tiempo verbal se utilizan mucho con las frases since y for, ¿sí? Que generalmente las encontramos al final del texto, de la oración, mejor dicho. Since significa desde. Después de since vamos a poner lo que sería un punto en el tiempo. Por ejemplo, desde 1994, desde hace 2 semanas, desde que tengo 15 años, desde el mes pasado, demás, ¿sí? Es decir, cuándo inició esa acción. Y for significa por. Después de for vamos a poner un periodo de tiempo, ¿sí? O sea, una cantidad de tiempo, no un punto, sino una cantidad. Por ejemplo, 3 años, 2 semanas, 4 meses, etc. ¿Sí? Por ejemplo, I've known Karen since 1994. Bueno, de paso aclaro que muchas veces yo lo voy a traducir como es la traducción ideal, pero por ahí no va a sonar tanto como nosotros lo usamos, sobre todo porque nosotros acá, por lo menos en Argentina, no utilizamos mucho este tiempo cuando hablamos, ¿sí? Capaz que cuando escribimos sí lo podemos utilizar un poquito más, dependiendo de si es un texto más formal. Pero bueno, acá en Argentina no se usa mucho. Sí, tal vez un poco más en España, en otros países, y el present perfect en inglés es muy usado en la oralidad y en lo escrito, ¿sí? Por eso lo estamos viendo. Entonces, yo podría decir, yo he conocido a Karen desde 1994. Entonces, esta situación empezó en el 94 y hasta hoy es cierta, ¿sí? Todavía la conozco y probablemente la siga conociendo, ¿sí? O sea, se extienda más en el futuro. Ella ha vivido en Londres por 3 años. Bueno, muy parecida a la del ejemplo anterior, ¿no? Se mudó a Londres hace 3 años, pero sigue viviendo y probablemente continúe. Bien. Veamos ahora un poquito cuando estamos hablando de acciones finalizadas. Bueno, son acciones que a lo mejor ya ocurrieron, pero siempre de vuelta vamos a encontrar la manera de diferenciarla al pasado simple, porque el pasado simple también son acciones que ya ocurrieron, que ya terminaron en el pasado, pero ahora vamos a ver bien las diferencias. Para empezar, pueden ser a lo mejor acciones que hayan ocurrido o no, pero se va a utilizar una referencia de tiempo que me da a entender que el periodo de tiempo todavía no finalizó. Por ejemplo, I haven't seen her this month. ¿Sí? Yo no la he visto este mes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el mes todavía no terminó. Entonces, es un periodo de tiempo que todavía no está finalizado. ¿Sí? Y todavía inclusive eso podría cambiar. Yo me la podría cruzar mañana y ya está, ya la vi este mes. ¿Sí? Otras expresiones que me dan a entender esto son, por ejemplo, esta semana, hoy, este año, ¿sí? Todos me dan a entender que la semana, el día, el año todavía no finalizaron. Esto se contrasta con el pasado simple porque el pasado simple utilizaba referencias de tiempo que indicaban que sí, ya había finalizado eso. Por ejemplo, ayer, la semana pasada, el año pasado, en 2015, ¿sí? O sea, todo eso ya está, ya pasó, ya terminó, ¿sí? Mientras que esto todavía está en proceso. Supongamos que uno dijera, I have read 5 books this year, ¿no? Entonces yo he leído 5 libros este año. Bueno, esas acciones ya están finalizadas porque los libros ya los leí, pero todavía no terminó el año, ¿sí? Eso es lo que no está terminado. Entonces, puede inclusive llegar a cambiar, puedo leer 2 más y en realidad leí 7. Ahora, si yo dijera, I read 5 books last year, ¿sí? Ahí ya cambia la cosa, porque digo, yo
leí 5 libros el año pasado. Ya está, el año ya terminó y esos fueron los libros que yo leí. Y ya no puedo cambiar eso, ¿sí? Esto todavía se puede cambiar. Bueno, esto lo hago como para que lo entiendan bien la diferencia. Otro también que digamos, se refiere a acciones que a lo mejor ya ocurrieron, pero tienen un resultado, una consecuencia en el presente. Repercuten de alguna manera en el presente. Acuérdense, pasado, vínculo, pasado, presente. Por ejemplo, I've lost my keys. He perdido mis llaves. ¿Sí? Bueno, eso ya está, ya ocurrió, ya las perdí. Pero, ¿cuál es mi resultado ahora? Que no puedo entrar a mi casa, ¿no? Entonces, ese sería el resultado. Supongamos que, no sé, ustedes están a punto de rendir un parcial y dicen, I haven't studied for the test, ¿no? Entonces, dan a entender que el no haber hecho esa acción en el pasado tiene un efecto ahora, en el presente, que es que no están seguros de cómo les va a ir en el examen, si pueden estudiar. Bien. Otro uso también del present perfect es para noticias o eventos recientes, ¿sí? Por ejemplo, the queen has given a speech, ¿sí? La reina ha dado un discurso. Esto es algo que ocurrió, da a entender que ocurrió hace muy poco, sí, que es muy reciente. Y se utiliza mucho también con adverbios como just, recién o apenas, yet, aún o todavía, already, ya, ¿sí? Recently, también recientemente, hace poco, ¿sí? Esa es la idea. Y por último, tenemos life experiences o experiencias de vida. Por ejemplo, I have been to Tokyo, ¿no? Yo he estado en Tokio. ¿Qué pasa? Acá también hay una diferencia importante con el past simple porque esta persona dice, yo he estado en Tokio, pero ¿sabemos cuándo fue? No lo dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque el present perfect no depende de estas referencias de tiempo del pasado, ¿no? No interesa, no importa cuándo fue. Nos estamos enfocando, estamos haciendo énfasis en la experiencia, ¿sí? En la acción en sí, pero no interesa cuándo fue. Si la oración dijera en 2012, por ejemplo, bueno, entonces ahí habría que cambiar y poner pasado simple. I went to Tokyo, ¿sí? In 2012, ¿sí? Pero ahí ya sé cuándo ocurrió, sé el momento exacto. Acá no, y no importa. También es muy común para hablar por ahí de acciones que ya ocurrieron, se repitieron en el pasado, pero de vuelta, no sé cuándo. Supongamos que acá agregamos twice, ¿no? 2 veces. Yo he estado en Tokio 2 veces. De vuelta, no sé cuándo estuvo, ¿sí? No importa. Esto se utiliza mucho con ever o never también. Ever se utiliza mucho en preguntas. Por ejemplo, have you ever been to the US? ¿Sí? ¿Alguna vez? Esa es la traducción, ¿no? ¿Has estado en los Estados Unidos? Y el never más que nada con oraciones en positivo. Por ejemplo, I have never been to the US. ¿Sí? Nunca he estado en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces nos concentramos en experiencias que ocurrieron o no, pero no interesa el momento, ¿sí? En contraste con el pasado simple que sí teníamos que tener una referencia de tiempo, ¿sí? Pasa lo mismo en este. Si acá dijera ayer, yesterday, bueno, ya no diría has given, sino que diría gave, ¿no? Que es el pasado simple del verbo dar. No, la reina dio un discurso ayer. ¿Sí? Es muy parecido también la diferencia con este otro. Bueno, ¿se entendió más o menos acá los usos, los diferentes usos del present perfect, del vínculo pasado-presente? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? De mi parte, por ahora bien. ¿Venimos bien? Ok. Bueno, Sí, bien. bien, ok, gracias. Entonces, vamos a ver ahora lo más importante, que es cómo se conjuga este tiempo, ¿sí? Miren, quedan 6 minutos. ¿Les parece, para no cortar acá, ya enganchamos la conjugación y la voz pasiva? ¿Les parece si cortamos acá y volvemos también al mismo enlace? Y seguimos, así no queda ahí cortada la... Bueno.